todos. Hoy les vamos a contar sobre nuestra experiencia con el proceso de eliminar el testeo de regresión manual en Avature. Hola, mi nombre es Lorena Gustafsson y soy ingeniera informática aquí en Madrid, en España, en la Universidad Carlos III. Llevo 12 años trabajando en el área de la calidad del software, tanto como QA, producto, como manager. De esos 12, llevo ya 8 años trabajando en Avature y en mi día a día trato de ayudar a los equipos a mejorar su calidad desde todos los focos posibles. Digamos que mi filosofía es que la calidad no es un acto, sino que es un hábito. Y yo soy Hernán Peduto, o como Lore me va a decir seguramente, Suti. Ujú. Soy ingeniero industrial egresado de Litva. Llevo 8 años ya trabajando en la industria de sistemas y en Avature en particular trabajé en calidad, producto y management. Trato bastante de hacer que la vida de los devs y QA sea lo más fácil posible, robando un poquito de cada metodología ágil. Bien, en esta charla le vamos a estar hablando de la regresión manual, de cómo hacemos nosotros el testing en Avature, cómo hicimos nosotros para eliminar o cómo estamos haciendo nosotros para eliminar la regresión manual. En primer lugar, mergeando todo con cobertura y en segundo lugar, eliminando la deuda existente. Y finalmente vamos a ver cómo podemos interpretar los resultados de la iniciativa que estamos llevando a cabo. Bien, empecemos por entender un poco al enemigo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de testeo de regresión manual? Hablamos de regresión cuando, por un cambio en el código, algo deja de funcionar como debería. Para prevenir este tipo de errores y que esto no llegue a los clientes, es que se realiza un testeo, en este caso manual, y generalmente se hace periódico, o sea, antes de cada release o en casos mucho más extremos, después de cada push de código. Ahora bien, algo muy importante que queremos transmitir es que el hecho de realizar testing de regresión manual es solo un síntoma. El problema de base que deberíamos atacar es la falta de confianza en nuestra cobertura. ¿Qué se testea entonces en una regre? A ver, sería utópico que podamos automatizar el 100% de un proyecto. Muchos equipos entregan casos que se van a cubrir después, identifican otros que no se pueden cubrir, o hay ocasiones en las que no te cierra la ecuación costo-beneficio para decir, ok, vamos a cubrir esto. Entonces, de todo el universo testeable en un proyecto tenemos los casos con cobertura, que son los que decidimos cubrir de forma consciente, ya sea porque trabajamos con TDD, tengamos policies de cobertura con units o haya una extensa cobertura de UI. Tenemos los casos que aprobamos sin cobertura, que son los casos que sabemos que queremos y podemos cubrir, pero por cambios de prioridades o alguna otra razón quedan relegados. Los casos que no se pueden cubrir directamente, que incluye a los que querríamos, pero no podemos por limitaciones técnicas. Los no cubiertos por elección, que son justamente los que la ecuación costo-beneficio no nos cierra para nada, ya sea porque podemos tener un caso muy corner que requiera mucha investigación. Y finalmente lo que es la deuda desconocida, que no es más que los casos de uso que jamás se nos van a ocurrir hasta que venga un cliente y diga, che, se rompió esto. De todos esos subconjuntos, el segundo y el tercero, es decir, los casos aprobados sin cobertura y los que no podemos cubrir pero queremos, son los que terminamos regresionando manualmente. No está de más decir que a esto se agregan los no cubiertos por elección y la deuda desconocida en el universo de, che, esto se puede romper. Ahora bien, hablamos un poco de un proceso que claramente nos sirve un montón. ¿Por qué querríamos eliminarlo? Hay 4 puntos principales. Primero, las horas consumidas en el testing. Estamos hablando de una operación que lleva más o menos 3 horas por ciclo, que parece poco, hasta que lo ponemos en perspectiva. Si pensamos en releases quincenales, estamos hablando más o menos de 2 semanas al año dedicadas exclusivamente a esto por equipo. Es un montón. El segundo punto es la propensión al error humano. Cualquier proceso que sea muy repetitivo se vuelve tedioso. Cualquier proceso tedioso le prestamos menos atención y esto nos puede llegar a dejar pasar bugs muy pavos. Además, impide acortar el tiempo entre releases, ya que nuestra capacidad de hacer una release on demand va a estar siempre limitada a que se realice la regre y esta va a demorar tanto como el equipo que más tarde en hacerlo.
Finalmente, aumenta el costo operativo de los bugs. A ver, detectar un bug en producción claramente no es lo mismo que hacerlo durante el desarrollo. Tenemos los costos operativos de crear, asignar y retestear un ticket. Posiblemente esto aumente el context switch. Y finalmente, y lo más importante, nos hace quedar mal con nuestros clientes. Bien, ahora vamos a hablar de cómo hacemos nosotros el testing aquí en Avature. Para dar un poquito de contexto y con un ejemplo práctico, vamos a contarles sobre nuestra experiencia con este proceso en Avature. El área de ingeniería de la empresa cuenta con más de 300 personas en ellas. 200 más o menos, un poquito más de 200 serían desarrolladores y tenemos más de 60 QAs. Y la cantidad de commits diarios que estamos gestionando hoy en día excede los 500. Bien, entonces ahora mismo se preguntarán cuál es su punto de partida, ¿no? ¿De dónde partían ustedes? ¿Cómo están haciendo las regresiones en Avature? ¿Cómo se hacían las regresiones en Avature? Creo que es importante antes de nada que aclaremos estos dos aspectos. Entonces, el primero de ellos es la estructura que tenemos en ingeniería en Avature. Los equipos de desarrollo tienen QA engineers que están 100% embebidos, son 100% parte del equipo. Es decir, que en lugar de tener un único equipo de QA centralizado, los tenemos embebidos en los equipos. Así conseguimos que la calidad sea cosa de todo el equipo. Los QAs hoy en día están realizando tanto testing manual como automático en cada caso que tienen que testear y además se está realizando un testing de regresión manual en toda la plataforma cada 2 semanas. Y por último, contamos con un Enable Team al que yo pertenezco que está dedicado íntegramente a la calidad en Avature y nos encargamos de dar soporte a los teams en todo lo relacionado con calidad, QA, las buenas prácticas, automation. Y por último, el otro punto, aspecto importante a aclarar, es en cuanto a nuestra regresión manual. Si bien así de primeras puede parecer que probar algo cada 2 semanas no es tanto, viendo los números que ahora les vamos a mostrar y hemos hecho un poquito de spoiler antes, consideramos que estábamos realizando realmente una gran inversión de tiempo en esta regresión manual, que es que a nosotros personalmente no nos merecía la pena y por eso la queríamos eliminar. Exacto, esas 200 horas son las horas de regresión manual que estábamos invirtiendo gastando en cada ciclo. Y a lo mejor así no parece mucho, pero por dar un poquito más de dimensión a este número, esas 200 horas cada 2 semanas se traducen aproximadamente a unos 650 días laborales. Es decir, sería casi lo mismo que tener a 3 QAs dedicados exclusivamente a esta tarea a lo largo del año. ¿No creen que sin duda esas personas podrían estar centrando sus esfuerzos en algo mucho más beneficioso? Por suerte, en nuestro punto de partida también contamos con una muy buena base o una buena base de cobertura automática. No empezamos de cero con la cobertura, ya que en la mayor parte de los equipos ya existía un buen nivel de cobertura, un nivel de cobertura confiable que protegía a los equipos frente a esos posibles defectos que podían reportar los clientes. Además, tenemos un sistema de test alucinante, para nosotros, claro, que corre toda la batería de test ante cada push de cada developer o de cada QA, testeando no solo los cambios antes de cada release, sino con cada cambio en una rama de desarrollo, lo que realmente puedo dar fe que da muchísima tranquilidad al equipo hacer cambios previos a cada merge. Y es que además este sistema, claro, permite que los desarrolladores ya encuentren bugs incluso antes de llegar a la fase de testing. La composición de nuestra batería de test. Ahí fallábamos un poquito ya que teníamos una mayoría de test funcionales de UI frente a otras opciones como test de integración o los unit test. Por ese motivo creemos que principalmente la carga de trabajo recaía casi siempre sobre los QAs. Y luego cada equipo tenía su microclima en lo que respecta a la cobertura, decidiendo cada equipo qué y cómo cubrir sus casos con criterios muy diversos, realizando prácticas totalmente heterogéneas y en algunos casos relegando los casos complejos directamente a un testeo manual. ¿Y de qué volumen de test estamos hablando? Bueno, pues como pueden ver en la filmina, con cada corrida hoy en día se están ejecutando más de 20.000 test. Y como les comenté recién, al día estamos asumiendo la carga de más o menos un poquito más de 500 commits diarios. Eso se traduce en unas 20.000 horas de ejecución.
A pesar de que estas cifras así de primeras puedan asustar, no se preocupen que los desarrolladores o los QAs realmente no tienen que esperar mucho, ya que toda esta batería de test se suele ejecutar en más o menos 15 minutos, normalmente un poquito menos, dependiendo si estamos todos conectados o no. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas máquinas corriendo simultáneamente y además tenemos un sistema inteligente de balanceado que sabe qué test se deben ejecutar en función del código que estamos modificando. Como ven, la base en principio parece que no está nada mal, pero a nosotros la regresión manual nos seguía haciendo ruido, ¿no? Y entonces es ahí donde nos pusimos a trabajar. En cómo podemos eliminar la regresión manual. Entonces, ahí es cuando realmente nos planteamos, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo formulamos ese plan de ataque? Bueno, pues para decidir por dónde empezamos, fue muy importante para nosotros entender las categorías de casos contenidas en la misma, y así poder definir una buena estrategia y formular ese plan de ataque del que hablábamos, que para nosotros es clave para poder alcanzar el objetivo. Como ya les comentó Suti recién, dentro del universo de casos testeable que tenemos, en la regresión manual solamente estábamos probando dos. Los casos pendientes de automatizar, que en su día no automatizamos por X razones, o los casos no cubiertos debido a limitaciones técnicas. Entonces, vamos a empezar a hablar en primer lugar de qué podemos hacer o qué hicimos nosotros con toda esa lista de casos que nosotros teníamos aprobados, pero sin cobertura en producción, ¿no? Bueno, pues para dejar de aumentar esa lista de casos pendientes, parte que la solución aquí es como bastante fácil. Lo primero que tenemos que hacer es radical, es asegurarnos que todo el código nuevo, a partir de ya, venga con sus test correspondientes. Es decir, que tenemos, como pone ahí, empezar a mergear todo con cobertura. Esto suele implicar un cambio de mentalidad en el área de desarrollo, porque necesitamos trabajo en equipo, preanálisis de mejor cobertura, manejo del backlog y una muy buena mejora en las estimaciones, porque siempre automation es como el gran olvidado, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que esta lista no va a crecer, es hora de evaluar la lista de casos que tenemos abiertos. ¿Por qué? Pues porque antes de dedicar esfuerzos a cubrir todos los casos que tengamos en el backlog, realmente tenemos que entender si corresponde atacarlos o no, haciéndonos una serie de preguntas, como por ejemplo pueden ser, ¿cuánto tiempo lleva este caso abierto? ¿Estamos seguros que no está cubierto por otro lado? ¿Estará duplicado? ¿Merece la pena? O la más importante, ¿lo estamos regresionando actualmente? O sea, ¿nos está aportando algo? Esto es vital porque realmente tenemos que dedicar ese tiempo a cubrir lo que estamos regresionando. Entonces, tenemos que revisar si las cosas que estamos regresionando tienen sentido o no. Bien, y entonces ahora lo que vamos a hablar es de los casos que pensábamos que no se podían cubrir por limitaciones técnicas debido a nuestros frameworks de automation. En este caso lo hicimos a la inversa. Lo primero que hicimos de nuevo fue, vamos a evaluar la lista de casos abiertos. ¿Por qué? Pues porque igual que en la lista de casos pendientes, tenemos que entender si corresponde cubrirlos o no. Y lo siguiente fue plantearnos la gran pregunta. ¿Realmente siguen siendo imposibles de cubrir? Bueno, en nuestro caso, lo que nos encontramos es que los equipos tenían estas listas, en la mayor parte de ellos, desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que nuestros frameworks de automation, menos mal, durante todo este tiempo no solo han ido mejorando con los años, sino que es que directamente hemos incorporado nuevos frameworks, por lo que las chances que realmente había de que algo que habíamos considerado que no se podía cubrir, hoy en día sí se pudiera cubrir, eran muy altas. Entonces, en nuestro caso, realmente blanqueando toda esta información, esta lista se redujo drásticamente, ya que en más del 90% de los casos descubrimos que sí se podía cubrir y pasaron directamente a la lista de aprobados sin cobertura. Y por último, para todos estos casos que realmente ese 10% que vimos que no se podían cubrir, tuvimos que invertir en desarrollo e investigación. ¿Por qué? Pues porque para cada uno de los casos, ahí sí que sí, hay que ir hilando fino, tuvimos que hacer una evaluación concreta. Tenemos que moquear los servicios de terceros, tenemos que usar librerías externas, necesitamos mejorar los frameworks que tenemos que incorporar algo nuevo. Ahí es mucho trabajo, mucha investigación. En nuestro caso, todo lo que he contado anteriormente lo tuvimos que trabajar con 25 equipos de ingeniería. ¿Cómo lo hicimos? Bien, llevando a cabo iniciativas trimestrales, seleccionando 2 o 3 equipos nuevos a la vez,
teniendo reuniones de kickoff, tanto con management, con liderazgo técnico y los QAs, donde les presentamos la iniciativa, les comentamos el valor de la misma y obviamente les presentamos un plan de ataque que se adaptaba 100% a la naturaleza de cada team. También tuvimos reuniones de seguimiento quincenales, no solo para mantenernos alineados y poder colaborar con todos los equipos, sino también para recibir ese feedback que nos pudiera ayudar a nosotros a seguir mejorando e invirtiendo en la iniciativa. Investigamos, eso tanto los propios teams como desde el equipo de Engineer Quality, para poder ir eliminando todas esas limitaciones. Y por último, para equipos con una mayor cantidad de deuda, reasignamos poder de testeo o incluso les dimos un apoyo 100% desarrollando donde ha sido necesario. Bien, ¿por dónde empezamos entonces? Bueno, como dijo Lore, y un poco para dar un ejemplo tal vez más gráfico, si un barco se hunde, la verdad que antes de sacar el agua nos conviene tapar los agujeros para impedir que se siga llenando. Lo mismo aplica para este caso. Lo primero que tenemos que hacer es evitar que se agreguen más casos a la lista, para lo que tenemos que asegurarnos de mergear con cobertura. El primer paso para lograr esto es entender que la calidad es de todos. Históricamente está bastante asociado a QA, pero desarrolladores y management tienen que estar involucrados en el proceso. Una de las mejores formas de hacerlo es balancear la carga entre developers y QAs. Esto se puede hacer adoptando metodologías de trabajo como TDD, haciendo que QA formule test plans y que luego desarrollo lo lleve a cabo, dividiendo cobertura de back y front entre desarrollo y QA, o incluso delegando a QA únicamente los casos corner. Esto no es lo único en lo que tenemos que cambiar el cómo pensamos. Por lo general, muchos equipos dan prioridad a los tiempos de entrega por sobre la calidad, ya sea para cumplir deadlines, presentar un proyecto, etc. La verdad que es fundamental que la cobertura forme parte de la definition of done. En los equipos que trabajan con estimaciones, suma muchísimo para esto el incluir la cobertura a la hora de dar un ETA. Y en los casos en los que querramos mergear lo antes posible, por ejemplo, tenemos un bug fix crítico para meter en producción, y que no podamos esperar a tener listos los tests, acá hay que asegurarse de que la cobertura sea lo próximo que esté en nuestra lista de prioridades. Finalmente, y dependiendo de la empresa, también es muy importante revisar la estructura de nuestra batería de tests. Es importante tener una buena base de units apoyada por test de integración algunos test y algunos test de UI. Sin embargo, hay muchos proyectos con esa distribución invertida en lo que se conoce como el antipatrón de cono de lado. Bien, pues en estas filminas de Eliminando la Deuda nos queremos centrar en contarles qué cambio de mentalidad se tiene que dar para conseguir nuestro objetivo. En nuestra experiencia, muchos equipos tienden a ponerse a cubrir toda esta deuda automática sin un análisis previo. Entran directamente en modo robot a armar todos los scripts que tenían en la lista. Pues para que el proceso de eliminar la deuda sea lo más eficiente posible, creemos que debemos animarles a entender la lista de casos que constituye esa deuda de automation, haciéndose, recordemos, las preguntas que les comentaba antes. ¿Cuánto tiempo lleva el caso abierto? ¿Nos merece la pena? ¿Lo estamos regresionando? O incluso, ¿qué impacto tiene? ¿Es algo que están usando los clientes? ¿Es crítico? Así como un largo etcétera. Que todas estas preguntas nos van a llevar a poder catalogar todos estos casitos en diferentes categorías. Entonces, podemos tener casos tan antiguos que al revisarlos os vais a dar cuenta de que ya directamente no aplican. Puede haber casos que no sean realmente necesarios, como casos duplicados, cubiertos por otro tipo de test, obsoletos, con funcionalidades deprecadas, o casos donde testemos servicios de terceros que no siguen nuestro ciclo de release, que en algún momento los hemos metido dentro de nuestro ciclo de release, pero por lo tanto tienen que salir fuera. O, por último, casos que en su momento creímos que no se podían cubrir, pero hemos descubierto que sí. En definitiva, de este análisis nos van a salir un conjunto de casos que lo que vamos a poder es eliminarlos o priorizarlos para formular nuestro plan de ataque. Otra cosa que observamos es que a los equipos les suele costar muchísimo encontrar el momento adecuado para agregar toda esa cobertura que quieren introducir.
Esto pasa sobre todo en equipos con prioridades cambiantes, donde pobres, por más que quieran hacerse el tiempo, siempre sienten que tienen otras cosas más prioritarias. Entonces, esto va algo más allá de un cambio de mentalidad, ¿no? Entonces, desde nuestro lado, debemos tratar de hacerles entender que la prioridad de producir nuevas features o de arreglar bugs existentes, defectos en clientes, es igual de importante, en algunos casos incluso más, que ir saldando la deuda, ¿no? Es más importante saldar la deuda. Entonces, varias de las ideas que han funcionado en nuestros equipos han sido aprovechar el tiempo de la regresión. Es decir, nosotros, por ejemplo, teníamos un equipo con 3 QAs que estaban dedicados a una regresión manual que les duraba casi un día completo. Entonces decidimos distribuir el trabajo entre 2 de esos QAs y el que quedaba libre era el que se dedicaba a automatizar casos en la regre. También creamos un sistema de turnos con un QA encargado de automation. Cada día un miembro de QA se dedicaba solamente a la tarea de eliminar esta deuda. También podemos balancear la carga de automation entre desarrollo y QA, como comentó Suti, de la misma forma que estamos haciendo cuando agregamos nueva cobertura. Y por último, nos quedaría la opción de llevar esa cobertura como parte del roadmap. ¿Por qué? Esto puede ser necesario sobre todo en equipos que están como mucho más comprometidos con la cantidad de problemas encontrados en producción o que tienen un montón de funcionalidades prometidas a clientes con deadlines fijos. Cuando arman su roadmap está todo lleno y realmente no encuentran ese hueco, ese huequito de tiempo que les deje meter esa cobertura. Entonces consideramos que tiene que ser mucho más fácil conseguir ese tiempo si directamente se formula un plan y ese añadido de cobertura forma parte directamente del roadmap. Bien, muy linda la teoría. Ahora, ¿cómo nos fue a nosotros con este proceso? De los 25 equipos con los que empezamos a trabajar, el 100% está marchando hoy con cobertura. De esos mismos 25, solo 6 siguen realizando la regre antes de cada release. En términos de casos y tiempo, esto se traduce en: redujimos en un 80% la cantidad de casos regresionados, y eso pasa directamente a ser un ahorro de 160 horas de testing por ciclo. Un montón. Bien. Eliminamos la regre, entonces, ¿cómo seguimos? Primero, tenemos la posibilidad de revisar que los equipos no vuelvan a generar un backlog de casos para los que se quiera agregar cobertura. Pero al final del día, y recordando que el objetivo no es eliminar el testeo de regresión manual en sí, sino estar tranquilos con nuestra cobertura, lo mejor es controlar la evolución de los defects en producción, analizando si los defects que se produjeron eran evitables o no con un nivel de cobertura adecuado. Y finalmente, arriesgarnos con la prueba y ver cómo sale, reiniciar más seguido, sin esperar a que se produzca una regre y empezar a iterar desde ahí. Para todos aquellos que quieran intentar esto, la verdad, les deseamos mucha suerte. Es un proceso largo, pero lo vale. Si les surgen dudas sobre el proceso o les genera curiosidad del trabajo realizado en Avature, les dejamos nuestros datos de contacto. Un saludo y esperamos volver a verlos pronto. Muchas gracias. Intelligence is the foundation of any good business. But if every good business has it, how do you stand out? Intuition. When enabled by technology, intuition stops feeling like a hunch and starts looking like confidence. The confidence you get when you work with Cognizant, where we engineer every aspect of your business, technology, processes, and experiences to anticipate expectations and act instantly. This is intuition, and we can engineer it.
nerds, bienvenidos de vuelta al track de testing. Y recién estábamos escuchando a Hernán Peduto y a Lorena Gustafsson. Y lo tengo aquí, Hernán, conmigo desde lejos, pero está aquí conmigo para que le hagamos las preguntas que nos estuvieron mandando. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, todo bien. Me alegro. ¿Cómo anda me todo alegro. por allá? Bien, muy bien. Me sigo recuperando del picante, pero vamos a ver cómo llega al final de la tarde. Hernán, vamos con las preguntas de la gente. La primera es, ¿creen que a futuro, con todo el avance tecnológico, el testing manual va a terminar desapareciendo y todo será automatizado? Es un tema que de vez en cuando se charla en la empresa. La verdad que creemos que es muy difícil, tanto por la inversión que requeriría, como a veces por la atención al detalle que se le presta en las pasadas manuales, sobre todo en los testings de algo nuevo. Es muy poco probable que realmente termine desapareciendo, por lo menos en el corto o mediano plazo. Bien, sí, eso es la automatización de las cosas, creo que impacta por todos lados, ¿no? La segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo les costó, reuniones, tiempo dedicado, planificación, lograr ese proceso? Y la verdad que bastante. Por equipo teníamos a lo largo de 6 meses una reunión quincenal y después dedicarle bastante tiempo dedicado de cada equipo, digamos, una inversión de neto un mes y medio, solamente dedicado para esto. Bien, bien, buenísimo. La próxima pregunta dice, ¿cómo se invierte la pirámide de tests? Es bastante difícil. Generalmente hay que aprovechar cuando agregamos cobertura nueva, enfocarnos más en agregar units, no depender de UI tests, sobre todo las empresas que están creciendo. Y después también en refactors grandes a veces es un buen momento para aprovechar. Bien, buenísimo. Otra pregunta dice, ¿qué herramientas para robotizar utilizan? Bueno, al igual que le pasó al orador anterior, nosotros fuimos probando varias cosas, pero tenemos nuestro propio framework de automation, por lo menos para lo que es testeo de UI. Y después, bueno, en algunos equipos usamos algunas cosas, algunos usan Gherkin, y bueno, y después test de PHP para los units. Buenísimo, buenísimo. Y una preguntita más que dice, ¿qué opinan de las empresas que ya dejaron de lado a los QA manuales? ¿Es conveniente este approach? Es una inversión. Ahí es una decisión pura y exclusivamente de cada empresa. Sé que en algunos casos pasa, pero como dije antes, como no lo vemos desapareciendo, no estamos seguros de que sea la opción a tomar. Bien, bien. Y te sumo una pregunta de curiosidad mía. Digo, vos hablabas de esta decisión. ¿Por qué pensás que algunas empresas pasan ese modelo, y otras no? ¿Tiene que ver con el modelo de negocio? ¿Tiene que ver con el tipo de producto? ¿Qué te parece? Puede depender de 1000 cosas. Puede ser un tema de mercado. Hoy en algunos países el mercado es complicado para conseguir QAs, sobre todo también de testing manual que tengan experiencia. Puede ser un tema de tecnología, puede ser un tema de querer asegurarse cosas muy core, pero me parece que varía bastante. Bien, buenísimo. Bárbaro. Y una preguntita más, creo que tenemos tiempo. Dice, ¿cuál fue la resistencia? Esta me gusta. ¿Cuál fue la resistencia más grande que encontraron del lado de desarrollo? Se dieron casos en que había desarrolladores que no estaban tan on board con lo que era sumar tests de UI cuando el poder de fuego del equipo de QA no alcanzaba para cubrir todo a medida que iba saliendo. Así que fue un poco de ahí que vino la parte de la presentación del cambio de mentalidad. Fueron charlas y charlas para que se entienda el beneficio. Comprendo, Sí, comprendo. La comunicación es la clave siempre, ¿no? Claro. Es el default Sí. de todas las respuestas que vengo escuchando. Buenísimo. Y contame, Hernán, ¿cómo te sentiste armando la charla? No sé si era tu primer nerdearla. Era mi primer nerdearla, por lo menos presentando. Había asistido un par de veces. Un poco nervioso, más para ahora, para el Q&A, pero bien. Buenísimo. Bueno, me alegro que la hayas pasado bien. Te mando un saludo muy grande a vos, te agradecemos a vos y a Lorena también por habernos mandado la charla en el track de testing. Y los que nos están escuchando desde allá, vamos a una pausa súper cortita y ya venimos. Vamos a nerdear.
Sí a potenciar tu talento en un lugar en constante transformación. Sí a trabajar con metodologías ágiles. Sí a vivir con mirada sustentable. Sí a oficinas en las que estamos conectados. Sí a una cultura